Bueno, son ya las 18:37 tengo yo, y estábamos esperándoles a todas y a todas, de manera que les damos la más cordial bienvenida a este, que es el tercer espacio en el marco de este mes de noviembre. Queremos darles la bienvenida al Festival Internacional Audiovisual IFASES, que nos tiene reunidos para esta creación de videos, video podcast y también formatos mixtos que les hemos invitado a compartir en sus experiencias de salud, en atención, en salud en realidad virtual, en bienestar animal, en biodiversidad y en las temáticas que está proponiendo este Festival IFASES 2024. Sabemos ya que estamos en esta recta final, estamos a 10 días para el 1 de diciembre, que es donde vence el plazo para presentar los trabajos, estos videos de máximo 10 minutos, ¿no? Que van a estar participando en dos categorías, junior y profesional. Y queremos escucharles ahí sus relatos, sus narrativas, sus propuestas, porque como lo hemos manifestado, no queremos que nadie se lo pierda. Queremos que nadie lo cuente por ustedes, sino que ustedes lo cuenten. En ese contexto, queremos reiterar el agradecimiento por la confianza, por estar acompañándonos a esta hora, saludar a quienes se están integrando. Vemos por ahí en sus nombres personas que ya nos han acompañado tanto en la masterclass de la profesora Leonor Villacura como en el conversatorio claves para crear contenido digital que tuvimos el miércoles pasado. Así es que vamos a reiterarles la invitación a que por favor, y para efectos de la certificación, escriban sus nombres o se renombren ahí para que tengamos esa información. Y también para quienes no se alcanzaron a inscribir, pero se están sumando de todas maneras en el enlace de este Zoom, que en el chat nos dejen su correo electrónico, su nombre, y de la misma manera quienes no puedan poner sus nombres en sus pantallas también utilicen el chat para aquello. Dicho eso, y dándoles una vez más la bienvenida también al equipo de IFASES que también está con nosotros acompañándonos esta tarde, quiero señalar que nuestros distinguidísimos profesores que están dictando estas masterclass son ni más ni menos que parte del jurado de IFASES 2024. De manera que quiero presentarles a quien está como responsable de esta clase, de esta masterclass, el poder del podcast documental a través de historias reales. Me complace muchísimo presentar al profesor Raúl Rodríguez Ortiz. Él es doctor en periodismo con mención internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Es comunicador social y periodista de la Universidad de Chile, con magíster en comunicación política de nuestra casa de estudios. Además, es diplomado internacional en preservación del patrimonio sonoro y audiovisual del programa Ibermemoria. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En esta unidad académica fue director de la radio Juan Gómez Millas entre el 2005 y el 2017 y jefe de carrera y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile entre 2014 y 2018. Con amplia experiencia en radio, ha trabajado en las emisoras Nuevo Mundo, W, Bio Bio, Concierto y Futuro. Obtuvo en 2024 el Premio de Excelencia Periodística 2023 de la Universidad Alberto Hurtado en la categoría Especial Digital con el proyecto Las Radios durante la Unidad Popular, con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Se dedica a la investigación y creación radiofónica y de podcast, tanto de ficción como de no ficción sonora. Su más reciente proyecto fue el podcast documental Escucha Chile, la voz de la solidaridad, transmitido por las radios Universidad de Chile, USACH y las principales plataformas de podcast. Debo decir que es un orgullo, también una alegría presentar a un gran amigo a quien admiro muchísimo y quiero también. Así es que al profesor Raúl Rodríguez los dejo ahí a cargo de la pantalla y también de la voz. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a Jimena, a todo el equipo de la Facultad
de Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile, a toda la organización del Festival IFACES, del cual tengo el honor de participar este año como jurado y también aceptando esta invitación de poder hablar del podcast documental. La verdad que estoy muy contento de poder estar con ustedes. Lo más importante que le pido a todas y todos que puedan estar con sus audífonos. Vamos a tener 3 microsesiones de escucha a lo largo de nuestra sesión, que esperamos concluir a las 8 de la tarde. Nos va a faltar mucho tiempo, pero esperamos que por lo menos en ese tiempo que podamos estar juntos y juntas, queden muy motivadas y motivados para poder realizar podcast. Y si no, por lo menos motivar que las escuchas del podcast documental, ¿vale? Dicho eso, voy a compartir pantalla, un segundo, para poder comenzar la sesión de hoy. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto, genial. Bueno, ahí también inmediatamente les dejo mi correo para que estemos en contacto. Eh, También nos pueden seguir en la productora asociada a todo el trabajo que he venido realizando con un equipo maravilloso detrás de hace muchísimos años, pero que nos formalizamos ya como productora, sonora.media. Nos pueden seguir en Instagram, @sonora.media. Ahí siempre estamos informando de los nuevos procesos de producción, los proyectos nuevos, los que están saliendo, las colaboraciones, etcétera. Y también, por supuesto, invitarlos a escuchar el podcast Escucha Chile, que es el último podcast que realicé, un podcast documental, un proceso de 2 años. Ya lo vamos a conversar en los próximos minutos, pero los podcasts documentales o podcasts narrativos que se le llaman, son procesos largos de investigación y de producción en términos generales. Entonces, a veces un proyecto de este tipo puede durar entre 6 meses y 2 años incluso, ya son procesos largos, ya no menos de 6 meses, porque implica siempre pensar en un proyecto seriado, al menos con al menos 3 episodios, 3, 4, 5, 6 episodios, que eventualmente puede tener una segunda temporada, una tercera temporada, y claro, hacer una temporada completa, al menos en el caso del podcast Escucha Chile, que fueron 4 episodios, claro, duró un proceso de 2 años, ¿ya? Eh, y los invito a escuchar que, bueno, a propósito de el currículo que presentaba Cecilia, también muy contento porque la semana pasada el episodio 1 de Escucha Chile obtuvo el tercer lugar en el Festival Internacional de Documentales Sonoros. El episodio 1 para que lo escuchen, que también es una forma también de ir conociéndonos, de conociendo el trabajo, que también tiene mucho de memoria histórica y memoria radiofónica, y también, por supuesto, lo interesante de escuchar podcasts que uno los puede comentar, que los puede criticar, que puede decir, oye, me gustó esto, no me gustó esto otro, no entendí esto, hoy qué bonito el archivo, qué bonita la historia, hoy qué triste la historia. Bueno, ciertas emociones que están asociadas siempre a la escucha del audio. Para comenzar la sesión de hoy, les quiero contar que, claro, todo el proceso que estamos hoy día viviendo del podcast, que tiene un consumo o un aumento anual en torno al 25% anual, imagínense, 25% anual en el mundo del crecimiento del podcast. Es decir, cada vez tenemos más podcasts, ¿vale? Y dentro de este universo de podcasts, nosotros podemos encontrar 3 tipos de podcasts, ¿vale? El primer tipo de podcast, que es el de mayor consumo y quizá el de mayor conocimiento que tenemos todas y todos que estamos acá conectados y conectadas, tiene que ver con el podcast que se llama el podcast conversacional o podcast de charla y variedades, si lo queremos decir en otro lenguaje más técnico, cuando uno hace encuestas de escucha de podcast, es el podcast conversacional. ¿Qué significa? Que 2 o más personas están conversando sobre un tema, ¿vale? Y ese es el podcast hoy día que tiene mayor producción y el que tiene mayor consumo. De hecho, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ustedes se meten a Spotify, se meten a éxitos de podcast, ven éxitos por país y ven el ranking de los 200 podcasts más escuchados en todos los países y lo ven particularmente en Chile. Ahora, a propósito de eso, y seguramente muchas personas van a conectar conmigo o van a conectar también con el podcast, es que el primer lugar del ranking hoy en día lo ocupa el primer episodio, ya está en el segundo, del podcast Necesito Poder Respirar, de Jorge González, ya una historia muy bonita de unos cassettes que se recuperan cuando entrevistaron hace muchos años a Jorge González, y a partir de eso cuentan la historia de Jorge González cuando dejó Los Prisioneros y pasó a ser solista desde inicios de los 90. Y ese podcast es de Podium Podcast Chile, que pertenece al consorcio
de Prisa Chile, donde está la radio ADN, y ese podcast hoy día está en el primer lugar, y es un podcast documental. Entonces tenemos que escucharlo a propósito de esta clase, motivados y motivados a que lo puedan escuchar. Entonces, claro, tenemos el podcast conversacional, que es el primer tipo de podcast más escuchado. Dentro del podcast conversacional, también podríamos sumar como un subtipo del podcast conversacional, que es el podcast de entrevistas. ¿Ya? Esto no es nada nuevo para muchos de ustedes y para mí tampoco, porque a todos aquellos que nos gusta la radio, nos hemos criado en torno a la radio, finalmente es el podcast de entrevistas. Cuando uno escucha una entrevista a la radio y lo escucha en podcast, no hay nada más distinto que eso. O cuando uno escucha algún programa a la hora del taco, o a veces algún matinal que es un poco más distendido, que nos acompaña en el camino al trabajo, ese es el podcast conversacional. Entonces son podcasts que para nuestra cultura de medios y para nuestra cultura auditiva, radiofónica, son podcasts muy comunes y muy corrientes. Y esos podcasts son los que nos conectan, por eso son muy escuchados también, porque son fáciles de escuchar, porque el podcast conversacional principalmente es un podcast que nos entretiene, con distintos niveles de producción detrás. Y cuando digo producción detrás, es que dos personas nos podemos juntar a conversar y nos ponemos un tema sobre la mesa y sobre eso nos lanzamos, entre comillas, a conversar y a tirar la talla. Y esos son los podcasts más livianitos que de una u otra forma nos entretienen. Por supuesto. Las expertas en nada es un podcast típico, un podcast conversacional, que claro, tiene quizás un nivel de por el que mayor, mayor, hay una pauta grande de contenido que se prepara y que hay quizá un día que no son capaces, que trabajan en radio, en una radio importante de nuestro país, dentro del consorcio cooperativa, y ella me decía: Raúl, hoy en día lo que nos están pidiendo las marcas o empresas es hacer un podcast de entrevista, porque el podcast de entrevista es lo más fácil que hay. Pues. Llamo a la persona, igual que en la radio, llamo a la persona experta en tal tema, la entrevisto. La diferencia es que en la radio la entrevista tiene que ser más corta, en el podcast puede ser de 10, 20, 30, 32, 24, 40, 22, 30, da lo mismo. Y hago la entrevista y eso es. Entonces decía que para ellos no tenían ningún desafío profesional pensando hoy día en el potencial del podcast, porque es hacer una entrevista de radio pero llevarla a podcast. Segunda modalidad. Primera modalidad, podcast conversacional incluyendo el de entrevista. Segunda modalidad que tenemos es el podcast de ficción, ¿ya? Que era lo que antiguamente llamábamos radioteatro, y que hoy día ha tomado una fuerza enorme, a propósito, por cierto, en el caso de Chile, a propósito de Caso 63 del año 2020 en adelante de emisor podcasting, ¿ya? Yo he tenido la fortuna, porque es una pasión que tengo por la radio y por el radioteatro, de hacer radioteatro desde el año 2010. Del 2007 fue mi primer radioteatro, pero ya la producción grande del 2010, que se transmitió por la radio Bio en todo el país, fue un éxito todo el tema, el año 2010 con grandes actores, radioteatro chileno de finales del siglo XIX al XX, etcétera, etcétera. Es decir, ya se estaba dando un renacimiento. ¿Cuándo se dio el renacimiento del podcast de ficción? Que también quizá algunos de ustedes se acordarán. Fue con el radioteatro del combate naval de Iquique de 1879, de la antigua Radio W, que ahora es la ADN, el mismo consorcio, y que fue un exitazo ese radioteatro, que se transmitió como en tiempo real, como cuando habían ocurrido el combate de las horas de la mañana, muy temprano, 6 de la mañana, y comenzó ese combate bélico entre Chile, Perú y Bolivia, y ese fue el punto de inflexión en Chile del renacimiento del radioteatro. Eso fue el 2003, exactamente. Y luego hoy día, imagínense, el 2020 tenemos ya un trabajo enorme por delante, de enormes producciones, comenzando por Caso 63 y otras, que le ha ido excelente, y ese es el segundo tipo de podcast que hay, podcast de ficción. Y el tercero, el que nos convoca hoy día, el podcast documental o podcast narrativo de no ficción o podcast narrativo documental, el nombre que quieran. Lo importante del podcast documental es que son historias reales. ¿Cuáles son las principales características del podcast narrativo o podcast documental?
tres características importantes. Hay muchas más, pero son las más importantes que quiero destacar en el día de hoy. Lo primero que son historias reales. Y cuando digo historias reales, son historias reales que pueden ser de un suceso histórico, presente, más o menos presente o pasado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo, claro, lo que hago yo con el programa Escucha Chile es rescatar la historia del programa Escucha Chile que se transmitía por Radio Moscú durante la dictadura. Es que estamos hablando de un hecho pasado, pero que yo lo llevo al presente, pero esa historia, que fue la transmisión de Escucha Chile por Radio Moscú, fue una historia real. Entonces, mi gran valor que tengo yo ahí son dos cosas, que por supuesto que parte de la investigación, pero es el archivo mismo, recuperar el archivo de los años 70 y 80 y recuperar la historia de ese programa a partir de los protagonistas que están vivos o de archivos que tengo de personas tan importantes como fueron José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, que lideró ese programa Escucha Chile. Pero lo interesante de esto también, además de que pueden ser historias históricas o narraciones históricas, es que pueden ser historias reales del presente, que le pueden afectar a una persona, a un grupo de personas o a una comunidad de personas. Por ejemplo, a propósito de la sequía, a propósito, por ejemplo, de lo que ha pasado también con la violencia sexual, por ejemplo, en el estallido social de Chile hace 5 años. Por ejemplo, una serie de historias que podemos pensar, pero ¿cuál es la característica interesante de estas historias? Que siempre estamos hablando de temas que quizá de alguna forma se tomaron y fueron abordados en algún momento por algún medio de comunicación, en algún reportaje, en alguna crónica, en alguna entrevista, pero que nosotros le damos una vuelta con un enfoque propio. Eso es interesante porque el podcast documental, al igual que el documental audiovisual, lo interesante que tiene es que yo pongo una perspectiva de autor, yo pongo mi mirada sobre lo que estoy investigando. Y por otra parte, además de estas narraciones históricas y estas narraciones personales, historias de vida de personas o de comunidades o de grupos de personas, es que estamos hablando de que son temas o historias invisibilizadas o personas discriminadas, historias o personas que han sido estereotipadas, etcétera, que apuntan de una u otra forma a esas historias porque las estamos contando a que sean historias transformadoras. Por ejemplo, un poquito de spoiler, el capítulo 1, el episodio 1 de Jorge González, ahora necesito poder respirar, que lo escuchen ahí por Spotify, es una historia que es súper interesante porque humaniza, eso es lo interesante del podcast documental, que humaniza, valga la redundancia, a las personas, humaniza a quienes son protagonistas de las historias. Entonces Jorge González, nosotros siempre sabemos, hoy un gran cantante, un gran músico, Los Prisioneros marcó la historia de este país, etcétera, etcétera, pero también sabemos que es una persona compleja, que ha tenido una relación muy compleja con los medios, que es súper contestatario, ya sea en dictadura o en democracia. Claro, pero eso es el título, como digo yo. Entonces lo que hace el podcast documental es que a partir de este podcast podemos conocer realmente las luces y sombras de Jorge González. Podemos conocer o saber por qué realmente es tan complejo este hombre. Y eso lo podemos conocer a partir del podcast. Y de una u otra forma esa historia es transformadora respecto a lo que yo creía o respecto a problemas o temas que tiene la sociedad y que nosotros le damos una nueva mirada. Segunda característica es que es una investigación en profundidad. Por eso toma tiempo investigar y hacer un podcast narrativo. Hay una gran investigación detrás. Ojalá tuviéramos más podcasts narrativos, más podcasts de ficción, porque si ustedes comprenderán que a veces hoy día en las noticias, lamentablemente en los medios de comunicación, lo que siempre estamos viendo y escuchando es una noticia, la noticia dura y pura, o pura y dura, perdón, y estamos escuchando una entrevista. Con suerte escuchamos un reportaje o vemos un reportaje o una crónica en profundidad. ¿Por qué? Porque cuestan mucho tiempo. Tiempo de producción y también recursos humanos, ¿ya? Para que se hagan una idea, un podcast narrativo bien hecho no cuesta menos de 10 millones de pesos,
¿ya? El último que hice yo, que fue un fondo concursable de la Universidad de Chile, fueron 5.200.000 pesos. Súper poco. O sea, como que ahí al límite, y siempre obviamente como ocurren los proyectos de este tipo culturales, que hay una creación artística sonora, a veces, muchas veces uno tiene que poner dinero a su bolsillo. Pero bueno, pero lo importante de esto es la investigación en profundidad, de poder llegar al corazón de los personajes, de poder llegar al corazón de la historia, de poder llegar por ejemplo, al valor del archivo audiovisual, del archivo sonoro, del archivo documental, etcétera. Por ejemplo, cuando yo trabajé con mujeres afrodescendientes haciendo un proyecto de podcast documental, imagínense, entrevistamos a más de 50 personas, mujeres, principalmente mujeres afrodescendientes de Arica y Azapa, con, imagínense, todas esas horas de grabación, todos los viajes a Arica, entrevistas individuales y colectivas, y también el valor del archivo, porque, por ejemplo, cuando digo el valor del archivo, por ejemplo, yo encontré un artículo científico que contaban, desclasificaban archivos coloniales de cómo la mujer esclava negra era maltratada por el patrón y maltratada también por la patrona, cuando la mujer le servía, digamos, hacía servicios sexuales obligada por el patrón en su condición de esclava y generaba la ira de la patrona y que le pegaba y maltrataba verbal y físicamente a esa mujer afrodescendiente, estamos hablando siglo XVIII. Entonces yo agarro ese material y digo, ¿qué material más valioso? Desclasificado de un archivo colonial. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo lo recreo. Le hago una recreación a partir de actores. Es decir, y aquí suma un elemento interesante, es una historia real que nos valemos de todos los medios periodísticos, de los medios de investigación social, también de la creación artística, pero también nos podemos valer de la ficción para poder contar una historia. Si no tenemos el archivo sonoro y tenemos un archivo muy antiguo que está escrito a partir de una recreación o a partir de una ficción, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo recreo algo es cuando en algún momento fue real, pero que yo ahora no lo tengo el archivo y lo recreo para como ver si fuera ese momento. En cambio, la dramatización puede ser a partir de una situación que comienza con lo real, pero que yo la dramatizo y la imagino como una realidad posible a partir de la información que manejo para poder darle un sentido de coherencia, un sentido de credibilidad, de verosimilitud a la historia que estoy contando por medios sonoros, como es el podcast documental. Y un tercer elemento, que eso es lo interesante, que por eso estamos con auriculares, a propósito de la escucha del podcast, que yo soy muy bueno para escuchar podcast siempre de tránsito, de la casa a la oficina o en la noche acostándome. Me encanta escuchar podcast en esos momentos, ¿ya? Entonces, claro, la diferencia de poder escuchar el Escucha Chile, que se transmitió por la radio de la USACH o por la radio de la Universidad de Chile, es escucharlo por Spotify o escucharlo por alguna plataforma de audio con audífonos. ¿Por qué? Porque el diseño sonoro que tiene el podcast es el sello que tiene hoy día la producción documental y del podcast en general. Hoy día el diseño sonoro se entiende como todo aquello que suena en el podcast, las voces, los entrevistados, la narración, un efecto, un recurso sonoro, un recurso musical. Y todo eso hace de que yo pueda conectarme con la historia y la hace cada vez más inmersiva. Es decir, todos los efectos que hay, todos los juegos de voces que hago yo, por ejemplo, en el proyecto Escucha Chile, a propósito les comentaba el primer episodio, no lo voy a poder valorar y poder vivir el sonido si es que no tengo los audífonos. No es lo mismo que escucharlo en radio. Ahí también está el valor del podcast y específicamente del podcast documental y del podcast de ficción. Por ejemplo, aquí les traigo algunos ejemplos y vamos a escuchar ahora uno en particular. Les traigo 4 ejemplos en esta primera entrada, ya que lo quieres decir, esta es como la introducción de la masterclass, ¿vale? Como los dinamizadores o los motivadores, las principales características y 4 ejemplos. A propósito de que en general el podcast narrativo busca historias que, como les decía, que están entre la invisibilizado y aquellos temas que le damos una vuelta, otra, o con un nuevo enfoque de investigación para que llegue a las audiencias.
pero siempre son temas que son sociales, que son temas que nunca los voy a escuchar en una radio. Por ejemplo, aquí les traigo tres ejemplos. Un podcast que es argentino, que está en el lado izquierdo de su pantalla, que es La Segunda Muerte del Dios Punk, que ganó el premio Gabo 2022. Es un podcast de 9 episodios, súper cortito, de 10 minutos cada uno. Ahora se viene la segunda temporada, noticia fresca de ahora, del momento. Lo sube hace muy poco en un festival que estuve en Rosario, en Argentina. ¿Y qué es lo que hace La Segunda Muerte del Dios Punk? A propósito de la viralización de un audio de WhatsApp que manda una chica a sus contactos y que luego se viraliza por toda la ciudad y por los medios de comunicación de la ciudad, en la cual una chica estaba denunciando que un chico, que era un músico rosarino callejero, la había supuestamente drogado en el momento en que ella había tomado un fanzine que él le estaba mostrando en una micro en Rosario, en Argentina. Y ahí se desencadena la historia. ¿Y qué es lo que está detrás? Que el scratch virtual que se por este chico y que supuestamente por este scratch este chico se habría suicidado. Entonces, allí uno dice, estamos hablando del suicidio. Entonces, cuando yo conversaba con los productores de La Segunda Muerte del Dios Punk, me decían, Raúl, che, me decían, es que nunca una radio, un medio de comunicación, tanto para financiarlo, un proyecto que sea, no sé, Nestlé, estoy inventando que financie esto, o que salga en una radio, nunca va a pasar eso, porque nadie va a financiar un podcast del suicidio. No sé si me entienden, pero el valor que tiene atrás este podcast, cuando finalmente lo que pone en discusión, además de buscar las causas del suicidio, es cuán importante hacernos cargo de lo que puede provocar el scratch virtual de una persona que estamos responsabilizando de algo, que voy a decir por ahora, que supuestamente no fue culpable de aquello. Un segundo proyecto súper bonito, me encanta, está en portugués brasileiro, pero ustedes están las transcripciones de los guiones de cada episodio, y uno cuando lee el portugués lo entiende perfecto. ¿Ya? O sea, es muy fácil, lo que pasa es que las pronunciaciones cuando uno lo escucha cuesta mucho más, que se llama Praia dos Osos, ¿ya? Que es una playa que queda en Bucios, ¿no es cierto?, cerca de Río de Janeiro, es realizado por la productora Radio Novelo, una productora que nació también hace pocos años y que se fue a la fama con Praia dos Osos, donde finalmente lo que investiga la productora, que se llama Branca Viana, con todo un equipo detrás, por supuesto, pero Branca Viana es la investigadora y narradora del podcast, que investiga el femicidio de una mujer de la alta sociedad brasileña de finales de los 70, que fue, ojo, entre comillas, matada por amor, entre comillas, matada por su pareja a finales de los 70. ¿Qué ocurrió en esa sociedad brasilera de la época muy conservadora de los años 70? Es que finalmente este hombre fue exculpado del femicidio de esta mujer. ¿Por qué? Ojo, la mató por amor, entre otras tantas cosas que ustedes se imaginarán de esos titulares horribles que todavía lamentablemente están en la prensa nacional e internacional. Y ahí hay un tema súper interesante. ¿Por qué ella se interesa por este caso? ¿Ya? Además de que, bueno, hay un segundo juicio, y hasta ahí quedo, porque ya le hice el spoiler de la segunda muerte del 10 Pan, que hay un segundo juicio contra este hombre, porque luego en los años 80 hay todo un movimiento que ya había comenzado en los años 70, feminista, pero que no había tenido peso, y que luego ya explota, se desarrolla en los años 80, y hay un segundo juicio contra este hombre, que a todo esto murió hace nada, murió el año pasado, a los 80 y algo años de edad. ¿Y por qué se interesa Branca Viana por este caso? ¿Saben? Porque no solamente por el revuelo mediático, sino que también porque su madre, ella había sido parte de ese movimiento feminista de finales de los 70, pidiendo justicia por el caso de Angela Diniz, que era la protagonista de Praia dos Osos, que había sido matada por su pareja. Entonces se dan cuenta la conexión que hay, que decir que cuando yo quiero investigar uno de estos temas y producirles, porque también me toca, me mueve como persona, como realizador o realizadora, como productora de podcast, para poder desarrollar este tema y porque también tiene una importancia social para la sociedad entera. Es decir, podríamos hablar de que
el caso de la segunda muerte del dios Pan, si tiene una historia, microhistoria, tiene un impacto enorme el tema que está tratando. Y al revés, el caso del femicidio tiene un gran impacto en la sociedad brasileña, pero un caso que no quedó resuelto y que no se le dio otra mirada como se la quiere dar esta productora. Tercero, relatonacional.com, podcast chileno, crónica narrativa en audio, podcast documental, maravilloso también. Ya llevan 7 temporadas aproximadamente, liderados por la gran Nancy Castillo, periodista. Y como les puse ahí, historias sorprendentes. No solamente son independientes, asociadas. Entonces, es súper fácil leer uno de ellos, es Relato Nacional. Uno de estos episodios se llama El Imprescindible, uno de los que me gusta, está como en las penúltimas temporadas. También, solo un poquito de spoiler sin contar la historia completamente, de que había una persona, un hombre de muy buen corazón, que finalmente siempre había sido pobre toda su vida, y luego a punta de esfuerzo y de X cosas de su trabajo, logró tener un muy buen pasar económico. Y él lo que hace es que se sensibiliza por todo lo que está pasando con los deudores del CAE, que están protestándole sus pagarés, y obviamente que eso implica que muchos de estos estudiantes puedan perder hasta su casa, no solamente su familia y su trabajo, sino que hasta sus bienes. Y lo que hace este hombre es algo sorprendente, por eso digo historia sorprendente. Hace algo sorprendente por esta gente para poder salvarlas, entre comillas, de la quiebra y de todo lo que significa nuestro país. Así que ahí tienen 3 historias de lo que significa el valor del podcast documental. Y ahora nos vamos a poner los audífonos si no los tenemos puestos, que es, la idea es que los puedan tener allí. Es que vamos, a propósito también, porque estamos, ¿no es cierto?, en la Facultad de Ciencias Odontológicas, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y también haciéndole un guiño a todo el cariño y la organización de IFACES 2024, es que vamos a escuchar una primera historia que tiene que ver también con salud. Y también lo interesante que tiene que ver con estos podcasts, que por supuesto que tiene en una parte, no de este episodio, del siguiente, tiene un tratamiento, digamos, con voces científicas, pero es también cómo nos vamos dando cuenta de que cuando abordamos un tema documental, claro, hay distintos temas que se tocan asociados, por ejemplo, a la salud, al amor, a la belleza, a la estética, en el caso de este podcast. Entonces vamos a escuchar, no podemos escucharlo completo, ¿ya? Son 2 episodios. En un primer momento la producción fue completamente en uno, y luego lo dividieron en 2 episodios, que fue una coproducción de 070, una producción medio colombiano, con radioambulante.org, también otro centro de producción de podcast documental en Latinoamérica, con una larga trayectoria, maravillosas historias, para que lo vayan escuchando. Hay un daily, un podcast daily, que es un podcast de noticias diarias que es muy interesante, que también ha tenido mucho éxito, que se llama El Hilo, quizás algunos los conocen por ahí, El Hilo, otros podrán quizás escucharlo y verlo a partir de Radio Ambulante. Y vamos a escuchar una parte del episodio. El episodio 1 dura 20 y tantos minutos. Entonces yo quiero escuchar, vamos a escuchar desde la segunda parte. ¿Qué es lo que les puedo contar de esto? De lo que significa el mercado de la cirugía estética, que también ha llegado a Chile, por supuesto, hace muchos años, de los peligros que reviste la cirugía estética cuando no sabemos quién me está haciendo esa cirugía. Una amiga de Jimena, Hanna, se hizo una cirugía estética con el médico y el asistente que nos vamos a conocer en la historia, y ella logró salir ilesa, pero su amiga Jimena, que se sometió a una cirugía estética, corrió otra suerte. Y vamos a ver el valor de lo que significa también un medio tan importante y tan común y corriente como es el celular, que puede ser una herramienta de investigación para poder contar una historia de este cambio. Así que vamos a escuchar entonces el...
Vamos a escuchar desde parte uno, vamos a escuchar del minuto 11 aproximadamente. ¿Ya? Justamente desde ahí, atentas y atentos. Era así eso. Y yo sí le dije, pero qué raro porque yo como ese día sí salí sola, caminando, pues dolorosa y todo, pero tampoco así. Pero sí yo sí la veía respirando así como cansada, muy cansada. Pero bueno, salen del spa, compran un antibiótico y algo para el dolor y se van a la casa en taxi. Y cuando llegan, Subimos el ascensor y en el ascensor ella se desmaya. apenas logran entrar al apartamento, Hannah llama a Rafael Nieto y él le dice que todo lo que está pasando a Jimena es normal, que todos los cuerpos reaccionan de manera diferente. Sí se me hizo raro en el momento, pero me quedé con lo que me dijo el doctor, que era normal y yo, bueno. Pero las horas pasaban y no se mejoraba, al contrario. Obviamente empeoró, cada vez empeoraba. Una pausa y volvemos. Antes de la pausa, Jimena y Hannah ya se estaban dando cuenta que algo andaba mal. Jimena se sentía cada vez peor y las dos amigas estaban muy preocupadas. Charlotte de Beauvoir nos sigue contando. Los siguientes 3 días están un poco borrosos en la memoria de Hannah. Pero voy a contar lo que hemos podido averiguar sobre lo que pasó desde el día del procedimiento. Para reconstruir esta cronología, tenemos el testimonio de Hannah y la mayoría de las conversaciones de WhatsApp entre Jimena y Rafael Nieto. Nosotros tuvimos acceso a los mensajes de voz y de texto que ellos intercambiaron por esos días en el chat. Y antes de seguir, tenemos que advertirles que lo que viene es bastante fuerte. No hemos editado ninguno de estos mensajes, ni los de Jimena, ni los de Rafael Nieto. Ok, aquí va una de las primeras notas de voz que le mandó Jimena a Nieto el viernes en la madrugada, como a las 4 de la mañana, o sea, el día después del procedimiento. Doctor, yo quería preguntar si es normal que me sienta tan asfixiada como para levantarme o hacer algo. Mismo me siento como ahogada. En este caso, ¿qué haría? Pues me siento súper agitada. No puedo respirar bien. ¿Qué hago en este caso? Unas horas más tarde, como a las 7:30, Nieto le manda este mensaje. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo amanece el día de hoy? Cuénteme a ver cómo se siente la respiración. Recuerde, lo más importante es que trates de mantener un ritmo tranquilo y pausado para respirar. Sé que te puedes sentir falta de aire, ¿sí? Es importante, tómese la medicación, comience con la dexloratadina y el antibiótico, no se olvide también de tomarlo. Cuénteme para ver cómo sigue. ¿Sí? Una hora después, Jimena le contesta con un mensaje de voz que se siente súper débil y que sigue con la respiración muy agitada, pero no recibe ninguna respuesta de Nieto. Como a las 9 de la mañana, por el chat escrito, Jimena le pregunta, ¿qué título tienes tú? ¿Tú eres médico? Nieto no contesta esta pregunta y solo le escribe, recuerda, mucho reposo, acostada. En la siguiente hora, Jimena le manda un par de mensajes de texto quejándose, pero al parecer no recibe respuesta de Nieto. El siguiente intercambio entre ellos dos que tenemos registrado en el chat es solo hasta las 7 de la noche de este día. Pero Hannah nos cuenta que ese mismo viernes, viendo que Jimena seguía muy mal, deciden irse para el hospital de Envigado. Cuando llegaron, Hannah se acercó al mostrador y... Yo dije la verdad, pues que era un procedimiento estético y que ella no podía respirar, entonces que pues nos atendieran o algo. Entonces nos dijeron, sí, para ingresarla por ese caso necesitas 500,000 pesos. Es decir, como $160. Jimena tenía seguro de salud, lo que se conoce en Colombia como EPS. Estaba amparada bajo el de sus papás. Pero en el hospital le dijeron que como era un problema causado por un procedimiento estético, el seguro no cubría esto. Hannah entonces le dice la cifra a Jimena, que está sentada un poco más lejos en una silla de ruedas. Y ella de una vez desde allá gritó desde la silla,
vámonos, vámonos, no, 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 vámonos, vámonos. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, vámonos, vámonos. Y se paró sola, así con su fatiga y todo, se paró sola de la silla y se fue. Y yo me fui detrás de ella, y yo, bueno, listo. Salieron de ahí, pero decidieron irse para el spa en Río Sur, donde le habían hecho el procedimiento a Jimena. Allá no estaba ni Nieto ni su esposa, pero la atendió un médico que, según Hannah, era venezolano. Le puso una inyección en el abdomen y le mandó un inhalador. Hannah dice que esto la hizo sentirse un poquito mejor. Jimena le seguía mandando mensajes de voz a Nieto para mantenerlo al tanto de lo que estaba pasando. Unas horas después de haber ido al spa, como a las 7 de la noche, él le manda este mensaje de voz. Bueno, me parece muy bueno todo lo que hiciste, ya te oigo mucho mejor. Recuérdate, es lo mismo que yo te dije, todos los síntomas que tú tienes son efecto del procedimiento que te hicimos ayer. Eso es verdad, todos los síntomas que tú tienes son efecto del procedimiento que te hicimos. Me cuentan que te mandaron un inhalador y te colocaron una droguita, ya yo sé cuál es. De todas maneras, tienes que mantener, sin importar qué, tienes que mantener reposo. Debes mantener mucho reposo, mucha tranquilidad y hidratarte para verdaderamente ir desintoxicándote bastante. Una buena alimentación. Y bueno, de todas maneras, yo mañana vuelvo y te llamo para ver cómo amaneces. Esa noche Jimena le manda un par de mensajes sobre cómo usar el inhalador, pues al parecer tanto ella como Hannah están un poquito confundidas. Le mandan varios mensajes, pero solo hasta un par de horas después Nieto contesta. Este es el último mensaje que le manda el viernes en la noche. Hola señorita, sí, te puedes inhalar si quieres. Si quieres te puedes inhalar ya. Recuerde, los efectos van a durar todavía un poquito más de tiempo. Todo es cuestión de paciencia y tiene que esperar, ¿sí?, a que su cuerpo solito vaya haciendo la mejoría. Todos sus síntomas están bien. Usted está pasando por el proceso normal de la anestesia y ya solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que te vayas mejorando. Y lo del reposo es en serio. Tiene que quedarse quieta. Tiene que quedarse quieta. Al otro día, el sábado, Jimena se levantó, pero nada que mejoraba. Se la pasó en pijama todo el día, estuvo acostada entre su cama y el sofá de la sala. Nunca dejó de buscar a Nieto con mensajes como este, que mandó el sábado al mediodía. Doctor, mira, es que me bañé y estoy tosiendo como sangre. ¿Eso es normal? Por si no entendieron, le dice que está tosiendo sangre. Nieto no le contesta. Hannah cree acordarse que este sábado también volvieron al spa, pero no se acuerda muy bien qué pasó en esta visita. Seguían insistiendo con Nieto. A las 7 de la noche se retoma la conversación. El siguiente mensaje de voz sale del celular de Nieto, pero no estamos seguros de si es su voz. Podría ser el supuesto médico venezolano, pero no lo pudimos comprobar. En todo caso, Jimena se le queja mucho de dolor en todo el cuerpo y en el pecho. El hombre le pregunta qué está tomando, y ella le contesta que solo lo que le habían mandado. Entonces él le vuelve a recetar. Bueno, princesa, recuerda, consíguete las pastillitas, la Winadine F, ¿sí? La Winadine, se escribe Winadine F, de 500 miligramos, y te tomas una cada 6 horas, más o menos durante 5 días, ¿sí? Este es un analgésico fuerte, pero para este punto, Jimena ya no aguanta el dolor y solo 4 minutos después, literalmente le ruega que vaya a su casa. Necesito que vengas, la verdad no me siento bien. Necesito tener una solución a esto. Necesito que vengas. Enseguida Jimena manda por escrito su dirección. Hannah dice que ese sábado en la noche, después de este último mensaje, Nieto fue al apartamento de ellas con su esposa. Su actitud, según Hannah, era la misma de siempre, que todos los síntomas de Jimena eran normales. Entonces Hannah, claro, le creía. Finalmente se supone que él es el doctor y sabe de qué está hablando.
Pero Hannah sí se acuerda que esa misma noche ella empezó a dudar de que todo fuera tan normal. La esposa de Nieto Hizo un comentario como preocupada, como no, si ella está mal, entonces llevémosla a un médico o algo. Y de una vez él como que la regañó, la paró y le dijo, no, ella no está mal. Y de hecho, según Hannah, Nieto sugirió que Que en sí Jimena estaba haciendo como un show y nosotros éramos nosotras las culpables como eso porque le estábamos acolitando eso, que no, que eso era normal, que no le iba a pasar nada, que incluso iba a durar así 5 días más. Él mismo me lo dijo y delante de él yo puedo dar fe de eso. Hannah, ya muy abrumada con esta situación de ver así a Jimena que no mejoraba, les pidió entonces que les mandaran una enfermera. Entonces quedaron de eso, de que iban a mandar dizque una enfermera, que nunca mandaron. El último mensaje que Jimena le mandó a Nieto fue ese, donde le daba la dirección de su casa. Hasta ahí llega el chat con él. La próxima semana en Radio Ambulante continuamos la historia de Jimena. Ya, Jime, esto es serio. Ahora sí toca decirle a un familiar tuyo. Cuando yo me dijo Rafael Nieto, yo, es el médico que operó a Jimena. Y yo, no, pues, ¿qué quiere? No, es que yo quiero saber cuál es la situación, cómo se encuentra ella. Yo le dije, Jime, yo no puedo cargar sola con esto. Charlotte de Beauvoir es periodista y productora de... Wow, ¿no? Por supuesto, ahí pueden poner comentarios en el chat respecto a la historia que les ha parecido y bueno, que hay que seguir una segunda tanda, ¿no? de escucha. Pueden ahí, por supuesto, como les decía, comentar. Imagínense lo que habrá pasado con Jimena. O sea, una cosa increíble. Imagínense quién era Nieto realmente. Bueno, exactamente. Y ahí, bueno, solamente dos cositas que decir para que puedan escuchar la primera parte de la historia. La pueden encontrar en Spotify, que puedan escuchar el segundo episodio también. Es que hay algo muy interesante acá en esta historia. Que el WhatsApp, el mensaje de WhatsApp, se convierte en una herramienta de investigación y una herramienta de prueba de lo que está pasando con Jimena. Y eso es fundamental. Es decir, imagínense, si no hubiéramos tenido el archivo de audio de WhatsApp, que por supuesto se le pide permiso a la familia para tener acceso a estos WhatsApp y obviamente con el testimonio de Hannah, de la amiga, la historia se nos cae. Y por el contrario, el tenerlos le da un valor y un medio de prueba de la historia increíble. Por otra parte, también el diseño sonoro, que escuchamos es un diseño sonoro súper sencillo, pero es un diseño sonoro que también es al callo. Quizás ponerle algo más, quizás sería innecesario. Por supuesto que lo podemos discutir, lo podemos echar una segunda escucha, podríamos quizás sumar un sonidito por aquí, una musiquita por allá, pero en el fondo también un poco, cuando estamos hablando de historias tan fuertes, que era a mí lo que también me pasaba en su momento cuando conversaba con mujeres afrodescendientes que sufrían violencia, a veces violencia callejera o acoso callejero, en Arica, Zapa. O sea, ¿qué le voy a poner? Yo digo esta música de Mega cuando se ponen estas músicas terribles de los reportajes policiales o típicos estos reportajes cuando la gente está en medio del agua, en medio del invierno, en una tormenta y le dicen cómo se siente y yo pongo una música terrorífica. O sea, no aporta nada. Entonces, creo que a veces un diseño sonoro más sobrio, sin duda que puede ser mucho más útil para la historia. Eh, exactamente. Ahí lo que dice también, lo que dice Jimena, que claro, que le dolió la historia, es muy realista, dice Denise, que es tan distinto escuchar voces relatando la historia versus leer la historia. Exacto. Eso también, Denise, es muy interesante porque ahora lo vamos a ver, que una de las características que tiene el podcast narrativo es que es el uso del narrador o el uso de una narradora. Entonces, ahí uno también tiene que evaluar si el narrador, que muchas veces el narrador o narradora es el investigador o investigadora, es el que sabe la historia, es el que conoce
al dedillo a sus personajes. Entonces, tiene que saber administrar la información. Entonces, si lo queremos poner de otra forma, que los entrevistados o entrevistadas, que las voces hablen, que los protagonistas hablen, y que yo me limite a poder guiar la historia, guiar al oyente por esta estructura, por este arco narrativo que se ha ido construyendo y que me permita acercarme a los escenarios que se están construyendo a partir de las mismas voces de los protagonistas, donde están los protagonistas ubicados. Bueno, aquí también Liliana dice, uno se imagina lo que está escuchando. Exactamente, ese es el poder evocativo del sonido, que es aún más que la radio porque nos permite conectarnos a partir de los audífonos. Marco dice, bastante interesante la forma en la que se relata, hace que uno se transporte, muy bonito, que genere empatía, claro, en la situación y historia escuchada, claro, imagínense la empatía que podemos sentir por la protagonista, que pone esa voz terrible, ¿no es cierto?, casi de ultratumba, sufriendo seguramente en su cama, y ya nos imaginamos, ya incluso podemos imaginar cómo ese doctor, que también la pregunta, ¿es doctor o no? Lo vamos a ver en el segundo episodio. Pero bueno, muy buen trabajo el narrador, dice Francisco, los audios de WhatsApp nos ayudan a empatizar con la protagonista, exacto. Y por supuesto también, a veces, claro, el audio de WhatsApp no tiene la calidad sonora si yo estoy grabando con una grabadora profesional la narración, por supuesto, pero insisto, si no tenemos ese audio de WhatsApp, se nos cae la historia. Y por lo tanto, ahí decimos, bueno, ¿la historia la cuento o no la cuenta? Claro, hay que contarla, porque también hay un tema ahí de salud pública, un tema de denuncia, un tema de solidaridad con Jimena o con tantas otras mujeres que han sufrido lo mismo que ha sufrido ella, y por lo tanto la historia la tengo que contar. Y si el WhatsApp es la herramienta para poder contarla porque tengo el audio de la historia de Jimena, hay que contarla. Bueno, ahí. ¿Qué veremos? Miren, por eso digo, nos va a faltar muchísimo tiempo, Cecilia y Jimena, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por ir avanzando. Un poco qué es lo que estamos viendo, los tipos de podcast, que ya lo habíamos visto, ahora lo vamos a ver, el podcast documental, las características del podcast documental, ya algunas la hemos visto, el diseño sonoro, el narrador, el valor del archivo, por ejemplo, en este caso un WhatsApp, ejemplos de historia, ya vimos uno, y las fases de producción. Entonces ahí lo podemos ver de una manera más gráfica. Ahí, ¿no es cierto? El observatorio de Nebrija. Claro, esto es bien interesante, con esto cierro porque ya lo habíamos hablado, ahí tenemos la imagen más bonita, digamos, de lo que había dicho yo al inicio como en la entrada, es que tiene que ver con que todo este campo de podcast, si lo queremos decir así, la teorización del podcast o la clasificación, la caracterización del podcast es muy reciente. Ojo que esta masterclass es maravillosa. ¿Por qué? Porque justo el 2024 el podcast cumple 20 años. El 2004 comenzó el primer podcast en el mundo. Estamos cumpliendo 20 años del podcast, pero la explosión del podcast lleva 10 años. Poquitito, para los tiempos de los medios es poquito. Pero bueno, ahí tenemos el Observatorio de Nebrija, de la Universidad de Nebrija en España, propone esta clasificación de los macrogéneros, que les llaman macrogéneros conversacional, de no ficción y el de ficción. Y ahora, entrándonos en materia, ¿cuáles son las características del podcast documental? Yo voy a entregar 8 características. La primera, pero voy a sumar un elemento nuevo dentro de lo que ya hablábamos de las historias reales, es que cuáles son los elementos que permiten contar una historia real. Lo primero, las fuentes vivas o las fuentes primarias, quienes fueron protagonistas, es súper importante. Eso es súper importante. Por ejemplo, a veces el otro día también me contaban, por ejemplo, de una historia pro, que sabe que yo quiero contar una historia, pero de una persona que se murió, que se suicidó, que se había muerto, X cosa. Yo le digo, ya, perfecto, pero si no, puede ser un poco frío, ¿no es cierto? Chuta, pero no tenemos al muerto, no tenemos a la muerta. Entonces, ¿cómo contamos la historia? No tenemos a los papás y los hermanos, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que el papá no quiere hablar, y la mamá tampoco, y los hermanos están fuera de Chile. Se me cae la historia. Entonces, si no tengo, no, que tengo a la amiga, ya, si la amiga es como Hannah, acá en el caso de la historia de Jimena, bueno, si es como Hannah, habría que ver y hacer una primera conversa con la amiga para ver si es que efectivamente la información que maneja ella sobre esta persona que falleció, la historia puede tener cuento.
mientras sigo insistiendo con la mamá, sigo insistiendo con el papá y eventualmente la entrevista con el hermano y con el hermano me sirve. Ah, no, lo que pasa es que yo no vivo con ella hace 10 años y cuando se murió yo estaba en Estados Unidos. No me sirve. Pero bueno, pero finalmente tenemos que rodear, eso me gusta esa palabra, rodear al personaje, como cuando uno está ahí haciendo, ¿no es cierto?, bailando cueca, rodear a la pareja, rodear al personaje, que no se me escape, sea con ella o con él como protagonista o su circuito, cercano que la rodea o lo rodea. Eso es rodear la historia, porque me permite poder conocer la historia de primera mano. Y luego con esa información yo construyo la historia que voy a contar. Por otra parte, se me había ido, por otra parte, los archivos, ya lo habíamos hablado, o documentos que lo testifiquen, por supuesto, y es esos documentos, claro, yo ahí puedo buscar, por ejemplo, si hay un documento, ese documento yo les había dicho a ustedes que puede ser ficcionado, pero ese documento también puede ser leído. Por ejemplo, ya que lo lea, le da un valor, quizá no lo lee el mismo narrador, o quizá lo lee una voz que interpreta el documento, o una voz que me apoya como voz narradora y lee el documento. Por ejemplo, en el caso de Ángela Denis, en el caso de Praia dos Osos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos fueron, ella era mineira, ya de Minas Gerais, entonces fueron como a la biblioteca, museo de Minas Gerais y consiguieron una cantidad enorme de recortes de prensa, de material de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hicieron? Recrearon un noticiero radial de la época, con una voz de la época, no sé qué, de un locutor antiguo, que iba leyendo las noticias que estaban asociadas, porque ella justo estuvo metida en un caso policial, que no, ella no fue la culpable, pero estuvo metida ahí es decir, no solamente hacía noticias porque era guapa, sino que hacía noticias también porque estuvo en temas policiales metidos. Entonces, recrearon, con esos documentos de prensa, recrearon un noticiero radiofónico donde contaban la historia de las noticias asociadas al personaje. Súper bonito, súper lindo, genial. Entonces, buscar todas las fuentes primarias, secundarias que permitan. Segundo, es el tema del podcast narrativo, también lo habíamos dicho, el género de autor, hay un compromiso por contar lo que quiero contar. No cuento cualquier cosa. Cuando yo quise contar lo de la mujer afrodescendiente, yo partí de algo, como quizá no ha pasado y todavía nos pasa mucho en Chile, ¿no? Quizá había menos, y yo en ese tiempo, yo no sabía que existían afros en Chile, afrodescendientes chilenos, ¿no? Que fueron traídos de los tiempos de la mal llamada conquista y colonia, que fueron traídos como trata de esclavos en las expediciones conquistadoras. Y esos descendientes de los descendientes de los descendientes son afro-chilenos, mujeres y hombres. Y a partir de eso yo dije que yo quiero contar esta historia. Yo no sabía que existían afro, yo quiero contar esta historia, quiero ver cómo es la vida de estas, principalmente de mujeres afrodescendientes en Arica y Azapa. Hay un compromiso por contarlo y decir aquello que no se sabe. Tercero, también el narrador o narradora es el que lo sabe todo, pero yo decido el tipo de narrador que ocupo. En algunos casos un narrador más objetivo, más imparcial, y en algunos casos puede ser un narrador más cercano. Por ejemplo, si a mí me están contando una historia de abuso, por ejemplo, o una historia violenta, por ejemplo, donde a mí me la están confidenciando como narrador, investigador o investigadora, ese narrador no puede ser un narrador tan distante, tiene que ser un narrador más cercano, porque de alguna forma permite, a partir del narrador o narradora, permite que también el oyente empatice. Claro, uno cuenta la historia verídicamente y no le mete, digamos, su cosecha, pero eso es otra cosa. Siempre la historia es verídica, pero la distancia o cercanía que tome con los personajes va dependiendo también del tipo de historia. Y eso creo que es importante también saberlo. Hay historias que requieren más distancia y historias que requieren, por la misma complicidad que se tuvo con los personajes que me contaron la historia, que sea un narrador mucho más cercano, más comprensivo. Y también lo interesante de estos narradores y narradoras, que son narradores como podríamos, yo digo, yo ser tú o ser yo. Acá no es un narrador informativo como de la radio. Y Jimena en ese momento le escribió un WhatsApp al doctor Nieto. O sea, qué aburrido. Yo no lo escucharía, ¿me entiendes? O sea, como, claro, porque necesitamos historias cercanas, historias que nos conmuevan, que nos emocionen. Acá no tenemos locutores y locutores de radio, no. Es una persona común y corriente que habla bien al micrófono, pero que sabe relatar una historia. Por otra parte, del periodismo al arte, eso es lo bonito, porque ¿por qué estamos haciendo esta masterclass? Y ahí me encanta trabajar y hacer masterclass, hacer talleres con organizaciones, con colectivos, con colectivas de mujeres, porque para hacer podcast no se necesita hacer periodismo.
Yo digo, somos comunicadores. ¿Nos apropiamos de las herramientas del periodismo? Sí. ¿Nos apropiamos de la cultura que tengo de la nota informativa, de la cultura del reportaje, de la cultura de la crónica? Algo sabemos, porque todos escuchamos radio, todos escuchamos, vemos medios de comunicación. Entonces, ya nuestra cultura mediática, ya estamos de alguna forma entrenados para saber qué es qué. Pero lo interesante del podcast es que se sale de esas convenciones, se sale de esas convenciones periodísticas y es capaz de poder ofrecernos una historia que se nutre, por ejemplo, no sé, de un paisaje sonoro. Si esa historia ocurre en la playa, escuchar los pajaritos, escuchar cómo la gente corre por la playa, cómo el perro ladra cuando se mete al mar. Eso le da una frescura, le da una autenticidad genial, como también puedo ocupar lo que yo les decía, la dramatización. A mí que me encanta hacer ficción, también cuando a veces quiero contar una historia y quiero que la historia se cuente de manera más entretenida, puedo acudir a la ficción para poder contar la historia. Y por otra parte, o también de manera más experimental. Siempre a veces, oye, yo tengo un músico, amigo, oye, sabes que yo tengo una chica que trabaja con danza y hace performance y le gusta el sonido, también, si esos elementos más artísticos, experimentales, si lo queremos decir así, hoy me quiero pegar la volada, y sirve para la historia que estoy contando, para esta historia real que estoy contando, y le da una textura, le da una delicadeza, una fineza a la historia, adelante. Y sobre todo también, claro, ya lo decíamos, son una palabra que me gusta mucho que ocupan algunos autores españoles, Gutiérrez y Sellas, que el podcast narrativo es a cocción lenta. Claro, no sé si han escuchado un poco de esto, pero el podcast narrativo es como si fuera también el Netflix del audio. Entonces, claro, porque a cocción lenta se da en episodios. Y quizá en el primer episodio no me enganché. Mira, sabes que el primer episodio me gustó, pero no me enganché tanto. Pero, o el final. O sea, es que todo el episodio fue tranquilito, pero el final me enganchó muchísimo. Vamos con el segundo episodio, vamos con el tercero, vamos con el cuarto. ¿Por qué? Porque finalmente una historia cocción lenta hay que dejar que la historia se pueda cocer paso a paso para que el narrador y los investigadores que han producido la historia se den el tiempo de contarme la historia y que yo pueda también seguirla muy de cerca. Otras cuatro características importantes. Esto es fundamental para el podcast documental. En los tiempos de consumo digital, donde uno siempre, sobre todo en el tema de la prensa digital o de los medios digitales, uno escrolea, que se llama escrolea, es que en el fondo hago la bajada de la nota, no me la leo completa, leo el titular, leo el segundo párrafo, leo el último y listo. Por ejemplo, ahora el escroleo es súper típico hoy día, que está muy de moda, lamentablemente de moda, es porque, por ejemplo, usted cuando se mete a su celular y quieren, antes de meterse a un sitio de noticias, Google te da una serie de noticias. Entonces, adivina cuál es la ciudad más habitable en Chile según la inteligencia artificial. Y uno dice, oh, yo quiero saber cuál es la ciudad más habitable en Chile, porque yo me quiero ir de Santiago, cuál es? Pa, hago clic en la noticia, y ¿qué es lo que pasa? Que son párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, recién en el párrafo 9 de 10, me dicen que la ciudad más habitable para vivir es Puerto Aysén, inventando. Entonces digo, eso es scrolleo. Entonces, claro, en el audio no puedo hacer scrolleo. Entonces, por lo tanto, lo que necesito es que el inicio, el cebo se le llama, el gancho sea súper atractivo. Por ejemplo, por eso también se le dice el Netflix del audio. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la historia, si bien, y con esto agarro el punto 2, la historia yo la puedo contar desde el final, desde el inicio, desde el medio. La historia aristotélica, la que más comúnmente sabemos cuando nosotros leemos un libro antiguo o un libro de literatura, una novela, o cuando vemos una serie, la historia aristotélica es principio, desarrollo, final. Eso es. O presentación del conflicto, desarrollo del conflicto, resolución del conflicto. Es otra forma de mirarlo, pero también aristotélico. Entonces, pero claro, ¿cuál es la típica historia de Netflix que me engancha? Que comienzo por el final. Los dos primeros, son siempre los dos primeros, 2, 3 minutos. Ya ponele máximo 5, que ya es mucho. Los dos primeros, 2, 3 minutos iniciales, comienzo con el final de la historia. Y se murió. Se murió el personaje. Y aquí comienza, no sé, la segunda muerte del dios Punk. ¿Quieres saber por qué se murió Javier Mesina? Y aquí comienza la historia.
Entonces yo quiero saber por qué se murió Javier Mesina. Claro, comienza por el final y luego, después de la presentación del podcast, viene el inicio de la historia, quizás el inicio cronológico que comenzó cuando él comenzó tocando en la calle en Rosario, en Argentina. Y ahí empieza a desarrollarse la historia hasta el final, hasta que sabemos por qué efectivamente pareciese que se suicidó este chico. Entonces el gancho es fundamental. Segundo elemento, estructura, el orden narrativo. Ustedes la pueden contar como quieran, ¿ya? Siempre teniendo claro el buen gancho. Hoy en día, si ustedes me preguntan cuál es la estructura más típica para contar una historia, es la historia aristotélica. Es decir, si lo queremos decir de otra forma, pese a todos los medios digitales, que estamos llenos de aplicaciones, plataformas, medios, streaming, todo lo que se le ocurra para el gusto del consumidor, como se dice, es que hoy día la historia aristotélica clásica sigue primando. Pero lo interesante es ver cómo cuenta su historia. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho en ficción el melodrama, ¿ya? Yo no puedo contar el melodrama como al antiguo, el año 70-80, que son escenas largas, que se demora muchísimo, que ocurra una acción. No. O sea, puedo hacer el melodrama, pero si lo quiero hacer para audio, tengo que hacer escenas cortas y rápidas. ¿Qué es lo importante acá en la estructura? Ustedes pueden hacer un inicio, un desarrollo y un final. Lo importante es que en este inicio, en este desarrollo y en este final haya una trama que se desarrolla. Una trama, otra trama. Y todo esto es la gran trama. Entonces, en esta trama, ¿qué es lo que hay dentro de las tramas? Hay acciones. Es decir, dentro de todo el inicio, acción. Acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción 5. Desarrollo, trama 2, acción 1, acción 2, acción 3, acción 4. Fin, trama 1, acción 1. Es decir, la trama está llena de acciones en las cuales los personajes están luchando por algo o por saber algo. Y eso es lo importante de una historia que construimos de manera clásica y que luego quizás le podemos dar una vuelta si que queremos comenzar por el medio, por el final, etc. Y por otra parte, hoy en día, los géneros técnicas, acuérdense, esto es súper interesante, muchos de ustedes quizás no vienen del periodismo, no tienen por qué venir del periodismo, pero vienen de otras etapas, de otras disciplinas o profesiones. Yo vengo de la ontología, yo vengo de la física, yo soy profesora, yo soy actriz. Genial. Apropiémonos de los géneros periodísticos, aquellos que son más famosos y más comunes para nosotros, y pongámosle otros géneros que podamos experimentar. Por ejemplo, hoy en día hay un género y una técnica que se están usando muchísimo. Una es el paisaje sonoro. Por ejemplo, lo que yo les decía al inicio. Si estoy hablando de una historia que tiene que ver con un pueblo, o una historia que tiene que ver con, no sé, la sequía, o con una historia que tiene que ver con, a propósito de todo lo que significa no sé, la industria forestal en la región de la Araucanía. ¿Ya? Bueno, estoy dando ejemplos. Yo se los pongo de esta forma. ¿Cómo suena esa zona? ¿Cómo suena ese escenario? Claro, todas las historias ocurren en escenarios sonoros. Todas las historias ocurren en escenarios sonoros. Por eso, por ejemplo, a veces uno también tiene que evaluar cuán limpio quiere el audio o no. Por ejemplo, si efectivamente el protagonista vive, no sé, en Chimbarongo y hace sexo, o sea, yo no necesito a la señora encerrar en un estudio o encerrar en la casa que me cuente su historia, sino yo creo a la señora haciendo sexo, o con otras compañeras o amigas haciendo los sexos de Totora ahí en el taller en Chimbarongo. Eso es lo que suena, eso es lo que me interesa, porque eso le da una riqueza, una textura sonora a la historia que es inigualable. Otra técnica, eso era un género, otra técnica que se está usando muchísimo en el podcast documental, la historia de vida. Siempre hay alguien que tiene algo que contar. Siempre hay historias maravillosas, historias únicas, historias que son irrepetibles, pero historias que a veces nos conmueven. Nos conmueve por lo insólito, por lo inaudito, por lo sorprendente, por lo trascendente que puede ser su historia que la conozca mucha gente. Y esa historia, la historia de vida también. Pero ¿cuándo hago una historia de vida? ¿Ya? Que a veces cuesta salir del formato clásico de la entrevista. Y la historia de vida son entrevistas sucesivas. Y entrevistas sucesivas en profundidad donde yo me meto
en la vida del personaje. Para eso hay que construir confianza, por supuesto. Confianza para hacer el paisaje sonoro con la señora del taller de Chimbarongo, para poder meterme en su espacio de trabajo, pero también confianza para desde que una persona me cuente su vida. Finalmente eso es lo que está haciendo, me está contando su vida. Y yo no se la cuento ni a un psicólogo, se le va a contar a una persona que quiere hacer una historia de podcast conmigo. Por lo mismo, confianza, empatía, agradecimiento. Y luego, entrevistas en todos los ámbitos de su vida. O sea, si estamos hablando de que estoy inventando una persona que es chofer de Uber, y una mujer maravillosa que tiene 5 hijos y a través de los 5 del Uber y del maltrato que puede sufrir o del peligro que puede revestir en su trabajo, a partir de eso puede alimentar a sus 5 hijos, porque el padre lo abandonó, estoy inventando. Entonces, yo quiero conocer esa historia. Imagínense, ya tengo el escenario sonoro del Uber y más encima quiero conocer su historia. Y en profundidad, que ella me permita subirme al Uber con ella para poder trabajar con ella, para poder conocer su historia. Si se levanta a las 8 de la mañana, ¿qué significa levantarse a las 8 de la mañana? Que tiene que dejar a los hijos al colegio, que tiene que llevarle la lonchera, que tiene que comprarle los materiales y que luego se va a Uber hasta las 2 de 4 de la tarde cuando salen los hijos. Todo eso yo quiero grabarlo y registrarlo. Y esa es la historia de vida. Y recursos, ya lo habíamos hablado, dramatización, recreación, etc. Podemos encontrar miles de cosas. Podemos encontrar desde dramatizar un cuento sonorizado, precioso. Por ejemplo, yo en Escucha Chile, si lo pueden escuchar, escuchen el primer episodio que había ganado premio ahora hace una semana, el tercer lugar, el primer episodio, y comienza con un cuento sonorizado, que es de Antonio Escármeta, que yo lo adapto. Eso es un cuento sonorizado. Si es una dramatización, esa dramatización, si bien se basa en términos reales, imagino la dramatización, invento los personajes y grabo eso. O una recreación. Agarro un archivo que es real de una situación que ocurrió en 1898, pero no tengo archivo sonoro, por supuesto, porque en 1898 no había archivo sonoro, y lo recreo a partir de voces y actores que interpretan ese hecho que ocurrió en 1898. Y ahora vamos a escuchar un pedacito, no sé cómo estamos en el horario, y nos quedan unos minutitos. Vamos a escuchar un pedacito también. Este es un podcast chileno, maravilloso, súper premiado en distintos festivales nacionales e internacionales. No sé si lo han escuchado, se llama Las Raras, ¿ya? Que está producido por Martín Cruz y Catalina May, grandes colegas, grandes productores, donde hay una fineza una delicadeza del paisaje sonoro espectacular. Es su sello. El documental sonoro y digamos particularmente el paisaje sonoro es su sello en Las Raras, y vamos a escuchar un episodio que fue producido por una colega, es decir, fue producido por una colega en Nicaragua, que se llama La Refugiada, que también obtuvo el premio Roche en Salud el año 2022, y que lamentablemente esta mujer protagonista sufre un aborto espontáneo, pero lamentablemente el Estado nicaragüense no piensa lo mismo. Vamos a escuchar un pedacito. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Pues recuerdo que ese día yo solo sentía ganas de ir al baño. Mi estómago nunca me creció y yo siempre vi la menstruación, siempre la vi. Entonces, y ese día me dan ganas de ir al baño, pero un fuerte retorcijón como si tenía diarrea. Yo voy al baño y solo siento que me bajó algo así, pero así rápido. Cuando yo me levanto, como pude del baño, me limpio, estaba, manchando, sangrando. Y como puedo, me voy para el cuarto donde dormíamos y solo recuerdo que me caí de allí y ya no recuerdo nada.
El 24 de noviembre de 2011, María Teresa Rivera sufrió la pérdida espontánea de un embarazo del cual ella hasta ese momento no sabía nada. Esto pasó en la casa donde vivía en el municipio de Mexicanos, en El Salvador. Su suegra estaba con ella. Yo me recuerdo que en la madrugada estaba dormida yo, cuando de repente una bulla me despertó. Y ya cuando yo me levanté, ya la vi a ella tirada en el suelo. Y yo le pregunté, le dije, Mari, ¿qué le pasa? Tengo una hemorragia, me dijo. Entonces llamamos a la ambulancia, a la Cruz Roja. El Salvador es uno de los 26 países que prohíben el aborto por completo. Esto no solo le niega un derecho fundamental a las mujeres de ese país, sino que además, de la mano del sexismo y el clasismo, ha devenido en una persecución hacia las mujeres de escasos recursos que tienen complicaciones en sus embarazos y llegan a los hospitales públicos buscando ayuda. Cuando despierto estaba en el hospital y ya la policía ahí y me dice, estás detenida porque mataste a tu hijo. María Teresa lo vivió. Fue injustamente condenada a 40 años de cárcel y alcanzó a estar 4 años presa. Pero con la ayuda de varias agrupaciones feministas y de derechos humanos, apeló a su sentencia, salió de El Salvador y recibió el estatus de refugiada en Suecia. Allá se ha convertido en una activista por los derechos de las mujeres. Al ver tanta injusticia en mi país, al ver que se sigue penalizando tantas mujeres, si yo he vivido las consecuencias de la total prohibición de la interrupción del embarazo en El Salvador, ¿por qué yo no hablar? Y que no me importa lo que la gente diga, porque yo sé que no cometí ningún delito y voy a dar mi cara. En este episodio escucharemos su historia en las voces de las personas que la apoyaron para que probara su inocencia y consiguiera su libertad. La investigación es de la periodista Melissa Silva Franco. Esto es Las Raras, historias de libertad. ¿Qué tal los corazoncitos y nuestros corazoncitos sonoros aquí? ¿Qué tal? Increíble, ¿no? O sea, ahí también pueden, por supuesto, seguir con los comentarios en el chat. Eh, y además también tiene que ver un poco con lo que decíamos, cómo no sensibilizarse, cómo no emocionarse, cómo no sorprenderse, cómo no querer tratar de terminar la historia para ver cuál es la historia de lucha que hay en esta mujer desde fuera de su país, más encima, para poder lograr de alguna forma justicia. Pero justicia no solamente para ella, para muchas mujeres que todavía pueden estar en esa misma situación. Chile no estaba muy lejos de eso, ustedes saben, en los últimos años a propósito del aborto en 3 causales. Ahora muchas organizaciones feministas están en ese camino, quizá más silenciar los últimos años, pero sin dejar de hacer activismo por el aborto libre. Así que bueno, ahí también se suman temas ideológicos, políticos, judiciales, y por sobre todo de derechos humanos, que es lo que está en el centro también de estas historias de libertad. Imagínense que lo dice tan bien la frase del podcast de Las Raras. Se nos están acabando los minutos, solamente quiero, antes de darle el paso a ustedes, si tienen algunos comentarios y preguntas, eh, de poder solamente dejarles como el bichito para la producción de un podcast de esta naturaleza. Entonces, ya acuérdense, doctor, esto es normal, ¿ya? De Radio Ambulante y Charlotte de Beauvoir, La Refugiada, de Las Raras, y les voy a dejar como ejercicio tarea para que también ustedes lo puedan escuchar, está precioso, que con esto también terminaba la sesión de hoy, también hacia la salud, en estos cruces de ciencia, salud, historia de vida, que se llama Adentro tengo un sonido, del año 2023, Crónicas al Borde, un podcast ecuatoriano, precioso el capítulo, de personas que han perdido la audición y de lo que significa vivir en un mundo en el cual no escuchan. Así que son 2 historias que se entrelazan, de una mujer y un hombre, y está preciosa la historia. Se llama Adentro tengo un sonido, ese es el episodio, Crónicas al Borde. Se lo voy a dejar acá, miren, se lo voy a dejar el link para que ustedes puedan acá, un segundito aquí,
lo voy a dejar en el chat. Sin duda, Patricia, que, bueno, genial, gracias por esos comentarios, sí, sin duda, o sea, el podcast como herramienta educativa para la docencia es fundamental. Claro, yo había dicho algo, Patricia, y esto te puede ayudar, hay que hacer una búsqueda, un rastreo, no es mi especialidad, que me he dedicado a eso mucho, pero en general, claro, hay muy poca literatura de podcast, de producir podcast, me refiero de este tipo de podcast, etcétera, etcétera, pero de lo que sí hay muchísimo en el mundo, de todo lo que se te ocurra, es el podcast como herramienta educativa. El podcast es herramienta educativa para aprender inglés, el podcast como herramienta para poder fomentar el aprendizaje temprano del lenguaje en primero y segundo básico en el caso de Chile, etcétera, etcétera. De eso hay muchísimo, ¿vale? Pero, y ahí entregan algunas metodologías de trabajo, así que ahí seguramente puedes encontrar material asociado a eso, pero claro, no tiene quizá el color, digo yo, el color que nosotros le estamos dando respecto a poder producir este tipo de podcasts o ocupar este tipo de producciones como una herramienta también para poder sensibilizar y poder fomentar procesos de enseñanza-aprendizaje. De nada, Marco, muchas gracias por tu comentario. Mira, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Por eso también un poco, Patricia, quise escoger, quise escoger estos tres ejemplos que están relacionados los tres a salud, porque creo que si bien hay muchos ejemplos, los ejemplos propiamente del área de salud no son tantos. Entonces, estos tres ejemplos de podcast narrativos te pueden ser súper útiles para que tú misma los puedas ocupar. Y quiero cerrar la sesión de hoy solamente para dejar el bichito que les decía, cuáles son las fases de producción de un podcast narrativo de no ficción. Son 4 fases. Antiguamente, si uno pensara solamente en la radio, el último estadio o la última fase, uno no lo tomaría en cuenta. Hoy en día, un podcast, así como yo les decía, un podcast no puede entenderse sin un diseño sonoro y musical. Un podcast hoy en día, para que cumpla el ciclo de podcast, de vida de un podcast, si lo está sacando hoy Fases, si lo está sacando la Facultad Tanto, si lo está sacando el colectivo de mujeres, si lo está sacando con el colegio Tanto, si lo está sacando una institución social, etcétera, yo no termino el ciclo del podcast si es que no trabajo la fase de promoción, publicación y distribución. Eso es fundamental. Y cuando digo promoción, tengo que tener un buen nombre, tengo que tener una buena descripción en 4 o 5 líneas, tengo que tener una buena carátula, se llama carátula o portada del podcast. Tengo que tener, esos 3 elementos son fundamentales porque son el enganche, el engagement, que se dice en inglés. Luego la publicación de ese podcast, publicarlo en el sitio web, publicarlo en las redes sociales, publicarlo también con las redes de apoyo. Si tengo medios de comunicación que le interesa el tipo de podcast que estoy haciendo, también publicarlo en el medio tanto, en el mostrador, en la tercera, etcétera. Y la distribución, es decir, subirlo, además del sitio web, subirlo a la plataforma principal de podcast. Hoy en día, cuando uno sube a una plataforma, por ejemplo Spotify, automáticamente a través se llama el código RCS, se publica en otras plataformas. Por ejemplo, mi podcast está en Apple Podcast, está en SoundCloud, está en Spotify, está en Amazon Prime. Es decir, permite que personas que están más afines a estas plataformas y no escuchan Spotify, por ejemplo, puedan llegar igualmente a mi producción a través de esas otras plataformas. Y por supuesto, toda la primera fase de producción, de preproducción, la idea. ¿Con qué comienza la preproducción? Con la idea. ¿Cuál es la idea que tengo de podcast? ¿Qué fundamento tiene la historia? Cuando digo fundamento, ¿con cuáles fuentes se puede reportear esa historia? Y por otra parte, ¿cuál es el enfoque? Por ejemplo, si yo estoy trabajando el tema de la pesca artesanal, no es lo mismo trabajarlo desde la industria salmonera a trabajarlo desde las mujeres pescadoras, mujeres pescadores de la región del Biobío, por ejemplo. Y quiero conocer la historia de esas mujeres pescadoras. Entonces, el enfoque es súper distinto. No es lo mismo desde la industria que trabajarlo desde la pesca artesanal. A propósito del calentamiento global y sobre todo la explotación de los recursos marinos. Ya, ¿cuál es el tema? Raúl, quiero hablar de la explotación de los recursos marinos en el seno de Reloncaví, en la región de los lagos perfectos. ¿Cómo quieres hablarlo? ¿Desde la industria extractivista o quieres verlo desde las familias comunes y corrientes que hoy día ya no pueden recolectar el marisco como se recolectaba antes cuando uno encontraba las medias conchas de marisco y ahora
el marisco está chiquitito. ¿Por qué? Porque ha sido completamente explotado y nos dejamos que, explotado por los grandes industriales, que no permite que el marisco, el chorito, la cholga, la almeja, el tumbao, se puedan desarrollar, por ejemplo, como marisco. Estoy inventando. Y luego la producción misma. La producción implica todo el proceso de investigación. En paralelo de la investigación, todo el diseño sonoro. En paralelo, todo el proceso de promoción. Y luego todo el proceso de postproducción, que pasa por el diseño sonoro, por la prueba de ese diseño sonoro, que me guste o no me guste, y luego va la postproducción de audio para que quede bien nivelado los audios, las transiciones correctamente, que quede en alta calidad, y luego pasa al equipo para ser promocionado, publicado y distribuido. Así que las invito y los invito a que puedan motivarse no solamente con escuchar este tipo de podcast, que hay un trabajo enorme detrás de los grupos de producción, sino que también puedan, quizá con sus organizaciones, instituciones, facultades, colectivos o colectivas, poder desarrollar este tipo de podcast. Muchas gracias. Queremos agradecer esta conversación que nos ha dejado sin lugar a dudas muy motivado, Raúl, muy motivado y sin ninguna duda sobre este poder del podcast documental, como lo decíamos, a través de estas historias reales. Vemos ahí por la actividad del chat que están todos muy, muy entusiastas. Tenemos ahí, queremos saludar a Mariela que nos está escribiendo desde Yucatán, México, que desde allí nos ha acompañado. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero rescatar esto que tú acabas de señalar, Raúl, que todas las historias ocurren en escenarios sonoros. Y recordaba inmediatamente el último podcast de Julio Rojas, Selección Natural, que está ambientado en la Antártica y parte con esta ventisca. Uno entra al podcast y se congela porque sientes la ventisca que está en la Antártica y te trasladas inmediatamente hasta allá. Además, creo que podemos compartirlo, ¿no? Quienes hemos estado en todas estas sesiones desde fines de julio, del mes de julio, justamente con Julio Rojas, hasta ahora, cómo el hilo conductor ha sido la narración, ha sido contar historias, ha sido el relato de historias. Así que queremos también agradecerte por esos hitos y transformar, como lo decía Patricia Grau ahí en el chat también, cómo utilizar todos estos recursos, el poder que tiene para transformar vidas, que es un poco el sentido también de la salud y de la salud pública, que reúne aquí a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Odontología y también a la Facultad de Comunicación e Imagen, que estamos ahí reunidos para este IFASES 2024. Creo que estamos en el tiempo, hay mucho interés por seguir conversando, así que de pronto nos vamos a poner creativos y vamos a hacer otra cosa con Raúl, con todo su conocimiento, con la capacidad que tiene para comunicarnos también de manera tan grata y tan natural, como es escuchar, ¿no? Escuchar estas historias. Así es que yo creo que vamos a tener ahí seguro el entusiasmo de todos quienes están hoy día acompañándonos. Agradecer también a todos los que se quedaron durante todo este tiempo, porque partimos y nos quedamos todos, ¿ah? Estamos aquí todos junto a ti, siguiéndote, escuchándote y por supuesto que vamos a seguir todas las historias que nos dejaste ahí porque quedamos con con el interés de seguirlas. También escucho las raras y es sorprendente todo lo que he logrado conocer con ellas. Así que muchísimas gracias una vez más, Raúl. Gracias Vamos a a ustedes. Un seguir, abrazo y un saludo afectuoso a todas y todos. Y muchas queremos gracias, seguir Mariela, por conectarse de intencionando. México. Sí, Así sí, a que, Mariela. y Queremos muchas seguir gracias por todos sus comentarios. intencionando y fases, motivándoles para que presenten sus creaciones, como decía Raúl, atrevernos no solo a escuchar, sino también a proponer miradas, a abrir ventanas. Y en este caso nos acompañó el formato podcast. Quiero agradecer también a la doctora Jimena Lee, que ha estado ahí acompañándonos, la directora de IFASES. Y bueno, ya lo decíamos al comienzo, el 1 de diciembre se cumple el plazo para presentar los trabajos. Estamos muy, muy también motivados a verlos, a escucharlos. El jurado está trabajando, vamos a ir a contarles próximamente cuál es esa conformación del jurado, el presidente y todos los que van a estar trabajando en sesiones para 59 horas
es donde finaliza el plazo de recepción, digo. El 13 de diciembre se va a notificar cuáles son las obras seleccionadas y la premiación se va a realizar el 15 de enero del 2025. Vamos a inaugurar el 2025 con la sesión de premiación de IFASES y les vamos a estar contando dónde, en qué lugar, para que todos nos acompañen y podamos celebrar juntos esta nueva versión de IFASES. Nos despedimos y les agradecemos una vez Gracias, más. Cecilia. Y a saludo. Raúl un abrazo grande, grande por acompañarnos y porque además va a ser miembro del jurado, es miembro del jurado, así que va a estar revisando también los trabajos. Muchas gracias. Un saludo a todos y un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima actividad.